Pues bienvenidos a todos a esta formación online dentro del proyecto Restart. Lo hemos planteado como un seminario práctico con dos formaciones que esperamos que sean de vuestro interés, sobre todo enfocado al tema de las industrias culturales y creativas, turismo cultural, etcétera. Y en este primer taller práctico tenemos a Francisco José Iglesias de Táctil Eventos, que nos explicará un poco sobre las posibilidades que hay y las herramientas para la digitalización patrimonial de recursos históricos y turísticos. Francisco es un profesional que tiene más de 10 años de experiencia en el sector TIC, 5 de ellos enfocados al desarrollo de implantaciones tecnológicas basadas en Big Data, inteligencia artificial, tecnologías inmersivas de 3 dimensiones, y es experto en digitalización patrimonial 3D interactiva para realidad virtual. Ha trabajado con numerosas entidades, tanto aquí en Asturias como en España, para la aplicación y el desarrollo de proyectos utilizando estas herramientas. Y pues bueno, ahora en este pequeño taller nos va a abordar de una manera, pues bueno, simple, debido a que, bueno, para entrar en detalle haría falta mucho más tiempo, pero bueno, una especie de compendio de las herramientas que él utiliza en su día a día y que cualquier persona, tanto bueno, pues profesional o entidades locales que quieran meterse en el mundo de las tecnologías digitales, pues diferentes herramientas que se pueden utilizar. Así que, Fran, darte las gracias por estar aquí y te doy el paso. Buenos días, Jorge. Pues nada, agradecidos a vosotros por darme esta oportunidad de compartir parte de mi experiencia profesional. Tengo que resumirlo mucho, es verdad, porque son muchas herramientas, muchas cosas las que integramos en el día a día. Pero bueno, vamos a intentar que con esta presentación y ajustados al tiempo podamos ver un poco concretamente qué es todo esto de gemelos digitales, del patrimonio 3D, tecnologías de IA aplicadas o lo que llaman IA generativa aplicadas al patrimonio y cómo lo trabajamos y por qué y para quién. Entonces, bueno, como vemos aquí un poco en el inicio de la presentación, ya especificamos que es patrimonio 3D, cómo la tecnología está transformando la forma de conservar, comunicar y visitar nuestra historia. Enfocamos en estos tres puntos porque son la base de toda digitalización. Luego vamos a entender un poco el por qué según vayamos avanzando, ¿vale? Vamos a pasar a la primera diapositiva. Entonces aquí es un poco el desarrollo. Vamos a ver qué entendemos por digitalización patrimonial, qué es explicar qué es un gemelo digital. Vamos a ver unos ejemplos prácticos de gemelos digitales que he realizado. Luego ya pasamos del gemelo digital a lo que es el tour virtual, porque al final el gemelo termina normalmente convirtiéndose en un tour virtual avanzado. Vamos a ver sus aplicaciones reales, ejemplos prácticos de gemelos, pero ya en formato tour. Vamos a ver también algún ejemplo de otro tipo de trabajos que realizamos, como son las recreaciones históricas y hablar un poco de la IA generativa. Llegaremos casi al final con unas tecnologías emergentes y, bueno, una pequeña conclusión final. Vale. Como he escrito aquí, hoy no vengo a hablar solo de tecnología, vengo a hablar de formas nuevas de contar historias, que al final cuando digitalizo al final estás contando la historia de ese activo, monumento, museo, eh, cualquier espacio que estés digitalizando tiene su historia. Entonces aquí lo que vamos a hacer es recrear de una forma virtual lo que podemos ver con nuestros ojos. Lo que veo yo presencialmente, hago una copia idéntica. Eso realmente es lo que intentamos hacer, ¿no? La tecnología no sustituye el patrimonio. Tú cuando digitalizas un activo no lo haces para sustituirlo. Lo que buscamos es amplificar su difusión, su conocimiento. Luego lo protege. ¿Por qué decimos que lo protege? Y hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, cuando se quemó Notre Dame, no tenían planos, no tenían muchos detalles arquitectónicos y se encontraron con un problema muy grande, que las fotografías que tenían o eran antiguas o eran insuficientes, había un montón de detalles que no accedían a ello. Se había hecho una digitalización, pero no para una visita virtual ni para cosas de estas. Se había hecho una digitalización para un videojuego que se llamaba El Jorobado de Notre Dame. ¿Qué pasó? Que hicieron un escaneo, como los que hago yo, con láser, para tomar las formas de Notre Dame y todo eso. Eso dio una base digital de Notre Dame. Cuando se quemó Notre Dame, la empresa que creó este videojuego entregó todos los archivos de digitalización que tenía y eso
Es lo que salvó Notre Dame hoy en día. Hoy están reconstruyendo gracias a una digitalización que se hizo para un videojuego. Ha protegido ese inmueble. ¿Por qué? Porque se les ha dado una copia exacta en digital de lo que se veía en la realidad allí, de todo lo que había de estructuras, molduras, todo lo que había, texturas de materiales. Eso es lo que hacemos. mm, Es, vamos a decir, de rebote, porque normalmente cuando nos piden estas cosas, la mayoría de las veces suele ser para la parte bonita, que es el tour virtual, mostrar el activo, y en esa parte se piensa poco, pero es muy importante también. Y luego lo hacemos accesible. Me he encontrado en muchos sitios, muchas experiencias de virtualización se han hecho para sitios que son no accesibles. Hay mucha gente que no nos puede visitar por minusvalías, por dificultades de acceso. Hay muchas barreras arquitectónicas que pueden impedir el acceso a un activo patrimonial. En este caso lo fomentamos. ¿Por qué? Porque al virtualizarlo hacemos una copia virtual muy detallada de ese elemento real que puede visitar cualquiera tranquilamente en una sala, sentado en su casa. Eliminamos casi todas las barreras. Pongo aquí 3 puntos que entendemos por digitalización patrimonial. Pues es eso que estoy hablando. No es hacer una foto bonita. Es, al final, cuando digitalizamos, vamos mucho más allá. Porque lo que estamos haciendo es realizar una copia exacta de la realidad. Yo cuando voy con mi escáner láser a la vez que hace fotos 360 en un HDR, está con el LIDAR midiendo todo el espacio, sacándome datos espaciales de ese activo en el que estoy. O sea, hay que tener en cuenta que yo cada vez que pongo un estacionamiento para escaneo, son 2 millones de puntos los que del día por posicionamiento. O sea, cada vez que yo poso es como si posases una cámara de fotos y esa cámara de fotos en su entorno en 360 grados lee 2 millones de puntos. O sea, va lanzando el láser a 2 millones de puntitos en las paredes, en el suelo, en todos los lados. Con lo cual saca relieves, texturas, todas las diferencias que encuentra arquitectónicas y a la vez va haciendo una foto 360. Lo que hace es pegar esa foto a esa lectura láser. Por eso digo que cuando digitalizamos, lo que hacemos es preservamos, ayudamos a difundir, democratizamos el acceso y creamos nuevas experiencias de visita. Las nuevas experiencias de visita con las tecnologías de hoy en día, no solo podemos verlo en una pantalla táctil, podemos verlo en una pantalla de ordenador, en un móvil. Está el tema de las visores de realidad virtual, con lo cual podemos hacer que la experiencia pase a ser totalmente inmersiva, o sea, sentirnos nosotros dentro de ese lugar, ¿no? De ese activo digitalizado. Mm, Resumiendo, no digitalizamos por modernizar, digitalizamos para proteger, comprender y compartir mejor. La función final de cuando se hace un gemelo digital es acometer estas 3 patas esenciales en un activo histórico. No es solo sacar fotos, al final vamos un poco más allá. ¿Y qué es un gemelo digital del patrimonio? Estamos aquí explicando que no es un dibujo 3D, no es un modelo 3D que te pones en el ordenador y empiezas a modelar y lo interpretas tú un poco como buenamente puedes, en base a fotos, en base a datos. Y se intenta hacer una copia lo más exacta posible, pero claro, no es la realidad. Estás interpretando cómo es el sitio, con detalles de planos, de fotos, replicas, pero bueno, siempre con limitaciones. Lo que hacemos es una copia digital exacta, milimétrica y documentada de un espacio real. Lo replicamos. En el mundo virtual va a tener el mismo tamaño, las mismas medidas, las mismas imperfecciones, los mismos brillos, todo lo que tiene en la realidad lo va a tener en nuestro espacio virtual. ¿Y cómo hacemos el proceso? Pues esta parte de aquí que señalo es las herramientas que utilizamos. Un escáner láser, que es lo que acabo de comentar hace un rato, que es lo que realmente es mi foco principal de trabajo, trabajar con escáner láser.
El escáner láser al final lo que hace es lo que comentaba, un láser LIDAR que gira 360 grados y va tomando referencias espaciales del punto concreto donde voy situando el escáner. A la vez tiene una óptica en formato ojo de pez en 360 grados que va tomando fotografías. En cada estacionamiento que va haciendo se mueve, va girando, hace 4 paradas y cada vez que hace una de esas paradas toma una foto que luego se convierte en una foto 360 global. Como os comentaba, luego esa fotografía se cose a la lectura de datos espaciales y crea lo que es ese gemelo. Otra técnica es la fotogrametría, que vendría a ser parecido a lo que yo hago, ¿vale? Lo que aquí en la fotogrametría no tenemos el dato láser. El dato láser nos aporta medidas precisas y un reconocimiento del espacio preciso. La fotogrametría, al final puedes ir con una cámara de fotos o con un dron o sacar miles de fotos o cientos de fotos desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista alrededor de un objeto o dentro, o si estamos, por ejemplo, con un dron, imagínate que estamos volando por encima de una iglesia y estamos sacando fotos a diferentes alturas, en diferentes ángulos y con un patrón determinado. Le creamos un recorrido, le decimos que por ejemplo, cada 2 segundos tire una fotografía y va sacando fotos. Lo va haciendo a diferentes alturas, con diferentes ángulos, y luego eso se mete en un software que lo que hace es interpolar esas fotografías, viendo la posición en que se sacó la foto, el ángulo, va detectando cómo puede ser ese espacio y hace una interpolación de todas esas fotografías y mediante un proceso informático, al final te genera un modelo. Es un modelo que tiene también su cierta precisión, pero es relativa. No es como lo que te puede hacer un escáner láser. ¿Qué pasa con la fotogrametría? La podemos hacer muy bien con un dron aérea. Podemos hacer muy bien para pequeños detalles, pero por ejemplo sería inviable para hacer un palacio por dentro. ¿Por qué? Porque serían millones de fotografías. Sería una locura absoluta. Hacerla con un dron por dentro, sí y no. Tiene muchas dificultades, un encarecimiento de costes brutal, entonces no tiene sentido. Entonces la fotogrametría está para donde no llega el escáner láser. Yo no puedo hacer tejados porque estoy en tierra. Entonces, una fotogrametría me complementa. Entonces, puedo hacer que los exteriores o los tejados o las partes donde no llego con el escáner láser me las haga un dron y yo aportar la parte de tierra, que es la que hago con. Luego tenemos una nueva técnica que es la videogrametría. Es exactamente lo mismo que la fotogrametría, pero son unos pequeños escáneres láser que llevan incorporado, en vez de una cámara, vamos a decir, una cámara fotográfica, lleva una cámara de vídeo 360 y escaneas en movimiento. Esta es una diferencia radical tanto de la fotogrametría como del escaneado láser, porque te mueves. Entonces tú vas con tu pequeño escáner, es un escáner pequeñito que va con el LIDAR, lo mismo, haciendo que el escáner estático, pero es un escáner en movimiento y la imagen la toma del vídeo. Y con los datos que obtiene tanto del vídeo como si lo digo, como del escaneado del LIDAR, genera de nuevamente un modelo 3D. Esta es de las últimas técnicas, se llama Gaussian Splat y es muy nueva, lleva muy pocos años en el mercado y está avanzando cada día más, mejor. Cada vez se están haciendo más modelos con esta técnica y es muy bonita porque esta sí te permite un poco la combinación de los otros dos y los resultados son bastante eficaces. Aparte, esta técnica, lo que se llama el Gaussian Splat, ahora mismo está dando paso a otra nueva técnica que os enseñaré un modelo después, que partiendo de una simple fotografía en 2D plana, hay un proyecto en Estados Unidos en el que estoy inmerso, en el que partiendo de esa fotografía te permite ya generar espacios 3D. O sea, reconoce, interpreta, crea un vídeo con inteligencia artificial y en ese vídeo ya se mueve en 360 grados. Te va a generar un espacio 3D de cualquier cosa.
Y luego modelado 3D, que era la parte clásica, como se hacía antes, partiendo de planos, información de fotografía. Entonces, hacíamos un modelado 3D con programas como Blender, como Maya, como 3D Studio, bueno, programas clásicos de modelado. Esta es una parte mucho más artesana, más compleja y más costosa al final. Esta es la parte de captura. Esto es lo que llamamos captura, que sería cómo creamos el modelo, ¿vale? Estas son las tres formas. Luego pasamos a un paso que cuando capturamos estos modelos tenemos que procesarlos, porque normalmente estos modelos son archivos muy grandes, muy pesados, complejos y requieren un procesado. Un procesado que es simplemente esos los envías a un servidor, a un gran ordenador central, en la mayoría de los casos, que tienen ya un servidor dedicado a procesar estas nubes de puntos, mallas poligonales y te hace una generación del modelo. O sea, te coge toda esa información que tú metiste en el escaneado, la subes a la nube, a tu plataforma. Hay varias, depende de cada tecnología, tienes varias, y es ese software intermedio que te hace el procesado, ¿vale? Una vez que te hace el procesado, te lo devuelve a tu plataforma. Tú tienes un panel de administración donde entras y te devuelve el modelo. Al cabo de unas horas o un día como máximo, normalmente, te devuelve el modelo y tú empiezas con el proceso de limpieza. Limpieza es simplemente empezar a quitarle imperfecciones, de empezar a dejarlo bonito, o sea, dejar el modelo que te guste para trabajar. Empiezas a quitar todo lo que son rebarbas, que se llaman, proyecciones, cosas raras que puedan haber aparecido en el modelo, que no requieran tener que volver a hacer a iniciar el proceso, simplemente que se pueda corregir en el proceso. Empiezas también, una vez que lo limpias, empiezas a editarlo. A editarlo es ya darle sentido a ese modelo. Eh, pues empiezas a anular puntos, empiezas a invisibilizar partes que no te interesa que salgan en el modelo. Ya no es una limpieza, porque la limpieza estamos hablando de imperfecciones. En la edición nosotros decidimos cosas que va a hacer o que no va a hacer ese modelo o que se van a ver o nos, lo que siempre dirigir ese modelo hacia un punto, ¿no? Y luego ahí ya tenemos la parte de la generación, ya está el modelo limpio, ya está tal. Aquí podríamos sacar una nube de puntos, un modelo 3D, una que se llama malla poligonal, que es lo que se suele utilizar para temas de arquitectónicos. Por ejemplo, yo cuando un arquitecto necesita un modelo de un activo que yo he escaneado, le das una nube de puntos. Una nube de puntos al final es lo que midió el láser en 3D y ahí él va a poder hacer mediciones, va a poder hacer correcciones, va a poder hacer replanteos, va a poder pasarlo a un programa 3D de diseño y crear un modelo BIM que se llama, y va a poder trabajar sobre ese modelo 3D. Va a tener toda la información de las medidas que dan los puntos, porque al final los puntos lo que te dan es medidas. O tienes un modelo 3D que sería un modelo de malla poligonal, que es otro archivo que te genera automáticamente en toda esta fase de procesado, que se serviría para un modelador 3D que utiliza esta parte de aquí que habíamos hablado de modelado 3D, de lo que se captura aquí se le podría entregar a esta persona y que lo modele, que es mejorar el modelo inicial. Es una malla poligonal y entonces puede trabajar sobre ella. Normalmente las mallas poligonales se trabajan desde inicio, pero esta es una opción que sí podemos tener en este tipo de trabajos con escáner, con fotogrametrías. Se puede procesar y crear una malla diferente, quitar cosas, meter cosas nuevas, todo esto. Y luego otra parte, una vez que llegamos aquí, es todo lo que es crear el tour virtual interactivo y insertarle documentación técnica. Vamos a empezar a darle sentido a ese gemelo digital. Ya va a empezar a darnos información, vamos a empezar a poder jugar con él, vamos a poder visitarlo, vamos a poder trabajar como un activo pues, para uso cultural, turístico, para llevarlo a ferias, todo lo que es la parte multimedia. Vamos a empezar a dotársela aquí en este proceso en el momento que ya tenemos la generación.
aquí es donde ya vamos metiendo todos esos contenidos. ¿Contenidos qué son contenidos? Dentro de un tour o dentro de un gemelo digital, cuando lo convierto en tour, empiezo a meter pues etiquetas de texto, empiezo a meter audios, empiezo a meter vídeos, empiezo a meter enlaces, empiezo a meter embebidos, incluso puedo embeber hasta una página web dentro de mi recorrido. Puedo meter objetos 3D, puedo meter personajes en croma, avatares, puedo meter cualquier contenido multimedia. Puede estar metido dentro de nuestro 3D. Podemos crear experiencias de realidad aumentada. Tenemos todo lo que es el universo multimedia entra dentro de nuestros gemelos digitales. Y luego está la parte de publicación. Cuando ya se termina todo este proceso, es cuando se entrega ya al cliente un embebido web, un embebido, simplemente un embebido y unos links que son los que van a publicar en su página web o van a difundir en sus redes sociales y con eso lo que se pretende es que al final tenga el uso al que está destinado, que puede ser. Yo tengo proyectos que son meramente culturales, que están en poder de una consejería de cultura para estudios, para la universidad, para temas ya más técnicos. Son gemelos digitales muy técnicos, con contenidos muy técnicos a su mismo nivel. La mayoría suelen ser turísticos, entonces llevan unos contenidos más adaptados a todos los públicos, por decirlo de alguna manera, más llamativos o más sencillos, más fáciles de entender, porque interesa que sea un complemento de la visita real, ¿vale? Vamos a ver algún ejemplo. Esto, por ejemplo, esto es un gemelo digital que se hizo para el Parlamento de Andalucía, ¿vale? Vemos el gemelo. Esto es toda la parte. Vamos a quitarle la música, ¿vale? Esto, que es lo que llamamos Dollhouse, esto es el modelo 3D que ha generado. Lógicamente, yo no puedo hacer los techos, porque en este caso no se utilizó dron. La idea era crear el tour virtual oficial del Parlamento de Andalucía, pero les gustaba la idea de poder tener el tour en formato de gemelo. Entonces, todo lo que es visible desde tierra, lo veis aquí. Se ven todas las estancias y esto es navegable. Yo aquí, donde quiera que pinche, automáticamente entro ya en lo que es realidad virtual, entro en la visita. Entonces yo aquí ya me puedo desplazar tranquilamente y puedo recorrer todo el Parlamento. Este es el hemiciclo del Parlamento de Andalucía, puedo verlo en 360 grados, puedo moverme libremente, puedo ir hacia cualquier parte, puedo situarme en cualquier zona, desplazarme, situarme. Quiero ver cómo se ve desde la tribuna de oradores. Es una visión siempre de 360 grados y totalmente libre. Y aquí lo que tengo es información. Me va dando una información. Aquí tengo incluso un enlace interactivo. Puedo trabajar también por plano. Puedo tener como el dibujo del plano. Y en cualquier punto en el que hago clic, ya me sitúo directamente en la visita. Estas son las fotos 360 que el escáner va haciendo a la vez que mide. Y el láser lo que dibujó es ese Shadow House, ese elemento 3D. ¿Vale? Aquí lo mismo, tenemos siempre reseñas históricas. Esto sería el gemelo digital en sí. Que aparte de todo esto, pues bueno, esta es la herramienta para seleccionar plantas, el plano. Aquí tiene una especie de vídeo que es una visita autoejecutable para que no necesites ni ir de un sitio a otro buscando los sitios, ¿no? Te hace un recorrido que te sientas, lo activas y te hace un recorrido por todo el Parlamento. Y aquí, aparte de todo esto, tienes un menú. Al final funciona ya como una página web donde directamente puedo recorrer el Parlamento de forma rápida y aquí puedo ver todas las etiquetas que hay en cada zona directamente. Y
¿Qué pasa cuando pincho en el menú? Pues que directamente aparezco ahí. Me lleva directamente dentro del gemelo digital al sitio concreto donde está esta etiqueta. En este caso, vamos, este enlace directo. Entonces, puedo recorrer el Parlamento y desde aquí me puedo volver a empezar a mover sin ningún problema. Y volvemos a activar. Siempre puedo ir a cualquier punto. Te lleva de forma automática, no tienes que andar buscándolo por el plano, por el gemelo. Y con las etiquetas pasa lo mismo. Quiero ver esta etiqueta y te lleva a donde está esa etiqueta en concreto. ¿Vale? Y aquí ya puedes desplegarla. Si le das ver más, te aparece aquí todo el contenido de la etiqueta. Las que tienen fotografía, pues te aparecerán con fotografía. Aquí ya te indica que es un vídeo con un saludo del presidente. Esto es un gemelo digital. Vamos a ver otro. Este lo hice reciente, muy reciente. Este es para el Parque de la Prehistoria de Teberga. Y este se hizo no con intención, este no se va a ver, no se va a publicar en ningún lado. Este simplemente se hizo para un proyecto que tienen para cambiar los focos y poner unos proyectores y hacer una nueva instalación tecnológica. Y se hizo para medir. ¿Y cuando me dicen medir el qué? Dice, pues la empresa que tiene que hacer toda la instalación, pues lógicamente no está aquí en Asturias y necesitaba medidas precisas de todos estos huecos, de cuánto medían y tal. Y entonces le envió el gemelo digital. ¿Por qué? Porque aquí tengo una herramienta muy chula que automáticamente ya da medidas, pero si me pongo en cualquier punto, me sitúo en la pared, ahí, tiro hasta abajo y me va dando medidas precisas, ¿vale? Aprovecha el gemelo digital y me va dando todas las medidas que vaya necesitando. Entonces pudieron medir cada punto, como es una superficie muy irregular, dónde va a ir cada proyecto. Pero al final tiene también su visita virtual. Es lo mismo que una visita virtual, pero se encargó con otra función. De hecho, no están comunicados. Aquí se puede ver que son tres salas que no las he comunicado porque no era necesario comunicarlas. Lo que interesaba era simplemente tener estos paneles y poder medir, pero al final ha quedado eso, una réplica exacta de estas cuevas. Se ven las pinturas perfectamente como si estuvieses en el sitio. Voy a enseñaros otro pequeño trabajo, este hecho para la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de Arcillo. Aquí combinamos un poco varias cosas. Esto son bodegas. Son bodegas, bueno, ellos lo llaman bodegas. En realidad este es un pueblo que tiene 2 kilómetros de galerías por debajo del subsuelo, que ellos siempre lo llamaron bodegas porque lo utilizaron siempre como bodegas. Y cuando se empezaron a limpiar y a salir a la luz estos túneles, se descubrió que son los pasadizos de un antiguo castillo que había en la zona. De hecho, quedan restos del castillo, poquitos, pero quedan restos. Y son los pasadizos secretos que tenía por debajo de tierra para defenderse cuando había asedios, porque el pueblo tenía una muralla que lo rodeaba completamente y estos están por debajo del suelo. Estos son del siglo XII, son de época medieval y hay, estos por ejemplo son más pequeñitos, pero hay algunos de estos pasillos en algunas zonas donde la altura entraba un hombre a caballo. Y esto está por todo el pueblo. ¿Qué hicimos en este trabajo? Pues hicimos un corte. Esto que veis aquí con letras son tramos de bodega. Y cuando ponemos todo, esta es la calle. Aquí se ve la calle perfectamente del pueblo y aquí lo que querían ver era precisamente esto. Cómo están todas estas bodegas distribuidas por debajo de las casas, ¿no? Poder visitarlas porque el problema es que, claro, están dentro de las casas. Esta casa de aquí tiene 3 bodegas debajo de... Son casas particulares, no se pueden visitar. Entonces era una forma de darlas a conocer.
Entonces se digitalizaron, así pueden ser accesibles a cualquiera y puedes reconocer el espacio. Y aparte, sirve también un poco de estudio de las mismas, porque aquí, si se fijan en las proyecciones, verías cómo esta parte de aquí es otro trozo que está debajo de otras casas, en algunos estará ya abierto como estas, o directamente está anegado de escombros, como estaban casi todas estas. Pero se ve como todas tenían una continuación, cómo se iban enlazando todas. Claro, aquí hay más casas, por aquí iría otra bodega que iría a empalmar con esta iría hacia esta hacia aquí, esta sería una prolongación que iría hasta aquí, esta llegaría a conectar con esta y esta, por supuesto, conectaría con esta. Entonces esto se hizo un poco, que es como un estudio de cómo se distribuían todas estas bodegas. Lo mismo, tienen la misma función siempre. Aquí puedes visitar a pie de calle, recorrer las calles, ver las viviendas y donde tienes un icono, aquí lo que tienes es, entras ya dentro de la bodega que tiene esa casa y vas a visitar la bodega concreta que está en esa casa con una pequeña explicación y entrarías justo dentro de esa misma bodega. Luego el formato, un poco lo mismo. Se le crea un menú con la geoposición, con información, eh, todo lo que pueda aportar. Un poco, luego le ponemos idiomas, que automáticamente en el momento que seleccionas el idioma se cambia al idioma seleccionado. Luego, este es más reconocible. Este es un proyecto para la Consejería de Cultura. Este es, por ejemplo, este es de los que comento que es más técnico. ¿Por qué? Porque los contenidos son hechos en plan más, vamos a decir, científico. Es un proyecto para la Consejería de Cultura y aquí se puede ver la fusión de dos tecnologías. Esto es el escáner, lo que hizo el escáner láser. Vale. eh, vale. Y esta es una fotogrametría con dron. ¿Vale? Esto está hecho por un dron. Como no podíamos coger lo que eran las estructuras superiores y a esa parte no podíamos acceder, incorporamos a nuestro modelo 3D una fotogrametría. Y esta parte ya es el modelo 3D hecho con el escáner láser, el que es visitable, ¿vale? Que nos podemos poner en cualquier. Está fallándonos la transmisión de datos. Sí. Vamos a pasar por. Es que este es muy denso igual. Vale, vamos a ver este otro ejemplo. Este es un proyecto que se hizo para la comarca del Matarraña, que eran para 19 municipios, y se digitalizó todos los elementos que tenían en los 19 municipios que fuesen con declaración BIC o patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Aquí concretamente es un BIC, que es un poblado íbero del siglo V antes de Cristo, y aquí se ve la estructura. Esto es lo que es el modelo 3D. Este está hecho a pie de tierra. Se nota porque, por ejemplo, esta parte de aquí no llegaba al escáner. Lo que no sé, que se ven aquí como huecos, es donde no llega el escáner. No podemos tener datos. Y aquí no se hizo intervención con dron porque no era un proyecto científico, era simplemente de difusión turística. Y lo que interesaba era tener el recorrido virtual de este activo. Pues un poco la misma técnica. Seguimos, tenemos la imagen visual en 360 grados, podemos movernos por cualquiera de. Esto eran viviendas, eran las casas de los íberos, y podemos movernos por cualquier punto, verlo, nos situamos en plano, cambiamos a otro lado y nos ponemos aquí y directamente nos situamos. Siempre la imagen en 360 grados. Y el recorrido totalmente interactivo e inmersivo.
¿Qué pasaría si nos pusiésemos unas gafas de realidad virtual? Que la sensación sería de trasladarnos a este sitio y estar caminando directamente por aquí. Todos estos puntos son los puntos de escaneo por donde se fue moviendo el escáner y te van marcando un poco el camino. Esto es inevitable. Esto cuando trabajas con sol es la sombra y esto es inevitable. Entonces, al final, llegamos a esa conclusión de que un gemelo digital es un archivo que parece una tecnología muy futurista, pero es para el patrimonio de ahora. Lo que estamos haciendo y que se está empezando a hacer en casi todos los sitios es digitalizar el patrimonio por todo lo que comentábamos. Aparte por difundirlo, por conocerlo, visitarlo de otra manera, es que siempre tenemos luego una copia de respaldo y un resguardo digital de ese activo patrimonial. Es lo bonito que tiene esta tecnología. Nos permite hacer muchas cosas. Una vez que haces un trabajo una sola vez, te queda preparado para hacer muchas cosas con él y sobre todo es un archivo que va a servir siempre a futuro. Puedes escalar sobre él porque puedes hacer luego experiencias con realidad aumentada, con otras tecnologías, incorporar IA generativa al proceso. Vas a poder incorporar muchas cosas. Es muy versátil y eso es lo que decimos, por eso decimos que es un archivo del futuro para el patrimonio del presente. Esto va a tardar muchos años en quedar desfasado porque son tecnologías emergentes, tecnologías necesarias. Se ha llegado a la conclusión ya de que es necesario tener una réplica digital de cualquier activo. Y llegará un momento en que será, vamos a decir, casi obligatorio o por normativa europea o normativa nacional de que se digitalicen todos los activos. Baste un ejemplo que Egipto, por ejemplo, casi todas las tumbas del Valle de los Reyes, del Valle de las Reinas, ya están siendo digitalizadas todas. Incluso hay gemelo digital del interior de las pirámides, hay gemelos digitales ¿cómo se llama? La iglesia del Sinaí. He estado en como 20 tumbas en formato digital, visitándolas de forma inmersiva y tienen muy claro que van a digitalizar todo su patrimonio. Intención, más que difundirlo, preservarlo, pero también lo utilizan para difundirlo. Les parece una herramienta muy interesante, sobre todo activos que son menos conocidos, ponerlos en conocimiento de forma universal. Porque hay links, un simple link de uno de estos gemelos digitales, tú lo compartes en redes sociales, se replica, de repente lo publican en un medio digital, un periódico digital, lo comparten en un grupo y al final te encuentras con que un link ha tenido 100.000 reproducciones y no sabes ni cómo ha sido. Y esa es la ventaja que tiene compartir el patrimonio de esta manera. Hoy en día tenemos la suerte de que podemos preparar muy bien nuestras visitas porque podemos visitar un monumento antes de ir, podemos visitarlo durante la visita, podemos, al mismo tiempo que estamos haciendo la visita física, podemos tener apoyo en estas herramientas digitales que van complementando la visita, que nos permiten, vamos a decir, ser nuestros propios guías o incluso que los guías tengan unas herramientas tecnológicas de apoyo en sus visitas, tanto a la hora de mostrar contenidos o incluir contenidos digitales nuevos. Y luego después, desde casa, vamos a poder tener siempre esa visita para recrearla. Yo comentaba en un proyecto lo que se incluyó con pequeño, había libros de todos los activos que tenían en la zona, los que tenían digitalizados y lo que se llevaban era un código QR dentro del libro con el cual podías volver a tener la experiencia de visitar ese sitio simplemente con escanear el código QR, ¿vale? Replicábamos otra vez la visita. Entonces, el visitante que había estado en el sitio, que encima se había molestado en comprar el libro porque le había encantado el lugar, se lo lleva también para su casa. O tú directamente desde casa puedes volver a replicar la experiencia de haber visitado la pirámide de Kefren en el interior y puedes replicarla tanto simplemente en una pantalla de un ordenador como si te pones unas gafas de realidad virtual y vuelves a vivir la experiencia, pero ya sentado en el sofá de tu casa tranquilamente. Los
Tours virtuales, como veíamos, pueden incluir puntos interactivos, pueden incluir vídeos, audios, textos históricos, modelos 3D, imágenes 360, podemos poner multitud de idiomas de una forma muy, vamos a decir, fácil, porque son todo herramientas con IA y que se aplican de forma muy, muy sencilla y muy versátil. ¿Dónde lo aplicamos esto? Pues lo que estamos hablando. En turismo cultural, en educación, en fomento de la accesibilidad, en promoción internacional y en centros de interpretación digitales. Museos, salas de recepción, salas de interpretación. Tenemos demostrado, y además esto hay datos ya a nivel, sobre todo en los países anglosajones, que un turista que visita una web con tour virtual de calidad tiene el doble de probabilidades de planificar el viaje. Todo lo que nos entra por los ojos, todo lo que nos llama la atención, todo lo que crea, como dicen los americanos, engagement, eh, genera esa necesidad de hacer la visita. Nunca un tour virtual va a ser una barrera para ir al sitio. Al contrario, es un gancho. Luego las recreaciones históricas y la IA generativa, aquí ya es cuando ya tenemos el espacio digitalizado, empieza el viaje al pasado. Aquí creamos experiencias. Vamos a poner un ejemplo. Esto es una experiencia de una recordación histórica. Basándonos en ese modelo, bien sea un modelo como el que hago yo, en este caso son modelos 3D y fotografías 360, podemos viajar en el tiempo. Esta es una tecnología, vamos aquí, que es diferente. Aquí podríamos estar en un espacio en el que basándonos en una foto 360 o en un modelado 3D, ofrecernos la posibilidad, estamos en esta sala, ¿vale? Este es el estado actual. Aquí lo ponemos, siglo XXI, y simplemente quiero ver cómo era en el siglo XVI, y aquí lo estoy viendo. Incluimos personajes. Esta que se hizo hace ya pues 5 o 6 años, estos son actores grabados en un formato croma y se incrustan. Pero hoy en día, bueno, ya lo vamos haciendo también con personajes con IA generativa. Y si quisiese ver cómo era el mismo sitio en el siglo XV, pues aquí lo tengo en 360 grados, se ha hecho una reconstrucción. Esto requiere un proceso de documentación histórica, lo hacemos con arqueólogos, historiadores profesionales y sobre todo modeladores especializados en historia. Porque, claro, tiene que tener coherencia con lo que realmente había en ese lugar. Volvemos. Lo que comento, ¿cómo se trabajan? Con documentación histórica, con asesoramiento arqueológico, un modelado de precisión, una animación también que tiene que ser fiel a las ropas, caracteres de todos los complementos y todo eso de la época. Y aquí estamos incorporando ya la generación de escenarios con IA. ¿Qué aporta la IA? Pues que nos ayuda a recrear las escenas, a generar personajes, a ambientaciones muy realistas, porque conseguimos darle un aspecto más cinemático y nos permite hacer animaciones históricas con muchos personajes, cosa que con actores estamos muy limitados. Por eso decimos que la IA no inventa la historia, nos ayuda a visualizarla. Los procesos de generación de IA, como todo lo que es con IA, es bastante reciente. Estamos hablando de hace 3 años para acá, que estamos empezando a incorporarla y sobre todo ahora que las herramientas son muy potentes, estamos trabajando muchísimo con ella. Y tecnologías emergentes aplicadas al patrimonio, pues tenemos, bueno, toda la realidad virtual y aumentada, lo de las visitas con gafas, recreaciones superpuestas al mundo real, inteligencia artificial, todo lo que son guías virtuales, avatares históricos, todo el tema con traducciones automáticas, todo basado en inteligencia artificial. Luego tenemos ya la web avanzada, que son portales de turismo inteligentes, mapas interactivos y rutas digitales, pero ya de última generación, en las que hacemos que el turista o el visitante interactúe
con toda la información que le damos. Y luego ya está un poco la parte de gamificación que se está metiendo en todos estos proyectos, misiones históricas, juegos culturales, pasaportes virtuales. Vamos a ver un par de ejemplos algo más disruptivo. Esto, por ejemplo, es un proyecto estadounidense en el que estoy inmerso, que está explorando todo el tema de generación de espacios 3D en base a una imagen. A una imagen o a un prompt, vamos, a unas órdenes. Estas en concreto se basan en imágenes. Tú le proporcionas una fotografía o una imagen generada por IA, por ejemplo, con este caso, y aquí, como veis, está generando, se va empezando a formar puntos y está generando un universo en 3 dimensiones. Un universo en el que te permite también desplazarte, moverte. Juntando varias escenas podrías conseguir hacer un mundo 3D totalmente real. Esto lleva 3 meses, no lleva más en el mercado. Esto es lo más nuevo. Esto va a ser el boom en el tema de videojuegos, porque ya realmente no tenemos que modelar. Simplemente mediante inteligencia artificial, con imaginar el espacio, ya podemos empezar a crear mundos 3D ya modelados. Esto partió de una fotografía plana y ha conseguido este efecto que vemos aquí. Luego podríamos ver, esta es otra aplicación de IA que nos permite generar espacios 360. Aquí en base a un prompt, nosotros le damos un prompt, que el prompt es estas instrucciones en inglés, y nos ha generado esta imagen 360. 360 grados nos ha generado. Aquí le podemos decir también en qué estilo lo queramos, nos va dando unas referencias de estilos, elegimos un estilo y cuando le damos a generar, va a generarnos. Y este es el prompt que se utilizó para hacer concretamente esta escena. ¿Vale? Pues estas son las herramientas en las que nos apoyamos para crear. Son herramientas de IA con las cuales podemos crear mundos. Estos concretamente son un poco oníricos porque los inventamos, pero cuando ya nos basamos en referencias, fotografías, podemos llegar incluso a crear cosas muy realistas partiendo de imágenes ya reales y recrear pues, todo el mundo alrededor. ¿Cómo trabajamos con estas escenas 360? Pues creando varias que luego las vamos enlazando y hacemos un poco como en el tour que vimos del gemelo digital. Vamos haciendo que podamos ir de una escena a otra para dar esa sensación de continuidad. Así es como podríamos trabajar este tipo de soluciones. Jorge, no sé cómo voy de tiempo. Bien, yo creo que 5 minutos o 10 más tienes. Vale, porque, bueno, aquí en esta parte de aquí estamos llegando un poco al final y vamos a vamos a dejar esta parte ya y vamos a mostrar algún ejemplo más que será casi más interesante, ¿no, Jorge? Sí. Es lo que puede llamar más la atención. Vamos a ver ejemplos de diferentes técnicas. Por ejemplo, este aquí lo que se hizo es un proyecto bajo un modelo de un castillo de Gormaz. Hicimos una experiencia en la que primero ya nos indica que tenemos que seleccionar el idioma. Y aquí vais a poder ver un vídeo. Esto es una recreación histórica del castillo. Nosotros, el castillo, vais a ver ahora la imagen de cómo está actualmente, porque aquí está mezclado imágenes idealizadas o renderizadas con lo real. Esto es lo que hay ahora. Y esto es lo que nosotros fuimos creando. Fuimos imaginándonos cómo era ese castillo, con datos históricos, con referencias que hay de arqueólogos y historiadores. Fuimos dándole vida, volver a reconstruir cómo sería ese castillo en su época. Y sobre esa reconstrucción, pues creas una imagen, vamos a decir, que se llama idealizada y vas haciendo Esto es un vídeo, al final es un vídeo, un render. Lo que recrea es
todo lo que había. Esto es, ya le digo, este es el Castillo de Gormaz, uno de los castillos más grandes de España. Es de la época, aquí estuvo el Cid, estuvo Almanzor, todos los personajes que nos suenan de la historia de la Reconquista han pasado por aquí. De hecho, Almanzor era desde donde lanzaba sus famosas razias y el Cid fue alcaide de este castillo durante una temporada. Entonces tiene una resonancia histórica muy importante y es un castillo muy antiguo, es del siglo X y es en la zona de Soria y en los límites del Duero, en lo que se llamaba la frontera califal, y era el principal baluarte del califato de Córdoba para defenderse de los ataques del norte. Y cuando los del norte, vamos, nosotros, o sea, los originarios del Reino de León, Castilla, el reino asturiano, llegábamos hasta aquí, lo conquistábamos, entonces era el baluarte para defendernos de los ataques del Califato de Córdoba. Pues fue muy importante en su época, durante prácticamente 100, 150 años, fue pieza fundamental en los avances en la frontera del Duero. ¿Vale? Este al final se hizo este render y luego se hizo una lo que es una recreación en base al modelo 3D que utilizamos para crear el render. El dron recogió los datos que había de ese castillo que teníamos ahí y lo que hicimos fue un modelado y recreación, que es lo que nos permitió hacer luego ese render. Vale, vamos a ver otra. Estos son complicados, es porque este lanza el castillo ahora, pero cuando estamos compartiendo pantalla le cuesta. Le cuesta porque pesa. Le cuesta cargarlos al estar por el límite de datos del Teams. Quedan no me deja cargar la mayoría de ellos. A ver si cargándolo de nuevo me deja. Vale, este es un proyecto que se hizo para el Ayuntamiento de Llanes. Este es más multimedia. Esto es una ruta interactiva en la que se creó un mapa de la ruta de la senda costera y lo que se ha creado la ruta basado en ese mapa y se le ha incrustado pues toda la información multimedia. Aquí tienes el detalle de la ruta, aquí donde tienes todos estos iconos, lo que tienes es, por ejemplo, aquí tienes un vídeo, te lanza un vídeo mediante un link de esas playas. Se hicieron vídeos de todas las playas y cada playa pues tiene vídeo. Donde figuran estos puntitos son puntitos informativos, que lo que te abre es una fotografía 360, porque esto es para orientación. Al final estamos hablando de una ruta, lo que interesa es que sirva de orientación para el que la va visitando, de que entienda por dónde va la ruta, de dónde viene, hacia dónde va. Tú, cuando vienes por la ruta, vienes por aquí, sabes que tienes que ir para Llanes, pues vas por aquí. Como la orientación es en 360 grados y es en los puntos concretos del camino donde no hay o la señalización es mala o puede llevar al lugar a confusión, lo que intentamos con esto, que cuando vengas caminando, dices, tienes la ruta digital marcada, pues te vaya orientando. Al final es un complemento de apoyo. Entonces te va marcando todos los puntos que puede haber un poco mm, dudas en el camino y luego también todos estos enlaces rojos son gemelos digitales del patrimonio para que puedas ir viendo lo que hay en la ruta. ¿Qué se pretende con esto? Pues bueno, que sea una herramienta para utilizar mientras estás haciendo la ruta de apoyo, de orientación, que sirva también para planificación. Cuando estás en casa, quiero hacer esta ruta, pues entro en la ruta, la planifico, veo lo que me interesa ir, si me interesa esta playa, si quiero acercarme a esta otra, conocer lo que hay, sobre todo cuando no conoces el destino. Entonces, hay 4 mapas como este y cada uno es un tramo de ruta. Este es un tipo de proyecto. Este es bastante antiguo ya. Y vamos a ver si, nada, este no quería mostrarlo, pero estando en videoconferencia no deja cargarlo.
Y este ya es un proyecto de muchos contenidos multimedia para 19 municipios y es una plataforma que a través de sensores que están colocados por todos los pueblos de esta comarca que se llama el Matarraña, a través del móvil tú puedes hacer, te va enviando información de cada uno de estos lugares. Te van enviando un recorrido 360 de si estás en Arenys de Lledó, pues lógicamente te va a saltar directamente desde el sensor pues toda la información que está cargada en esta plataforma. Desde una fotografía aérea vas a visualizar el pueblo y aquí te tiene marcados los principales puntos de atracción del pueblo. Esto es una fuente medieval, te va llevando un poco por todos estos, por los sitios más relevantes. Claro, aquí, por ejemplo, sería a la iglesia, ¿vale? Tiene un pequeño mini, está hecho con fotografías 360, pero es una forma de conocer todo lo que tienes en esa ubicación. Jorge, yo creo, no sé si quieres que me extienda un poco más o... Si Y tienes bueno, ya algún por ejemplo último, más, si no, bueno, yo mira, tengo ahí. voy a presentaros este que es el que estoy editando ahora mismo para que veáis un poco el antes y Perfecto. el después. Este es el que estoy editando ahora mismo, para que veáis cómo se entra en modo editor. Estoy editando el Museo Arqueológico de Asturias, que está en Oviedo, ¿vale? Y este es el panel, esta es cuando yo decía que se subía a un panel editor y todo, aquí es donde yo trabajo sobre el modelo. Aquí tengo una imagen de cada modelo, una información, tengo un montón de carpetas con todos mis espacios y cuando entro en el modo editar, aquí es donde empiezo a mejorarlo, ¿vale? Aquí es donde, como comentaba, que limpiaba, que lo pulía, que lo dejaba bonito, como me gusta verlo. Pues se va a ver aquí, por ejemplo, esto es una herramienta que se llama recorte, que me sirve para invisibilizar partes. Todas esas rebarbas que están feas y todo eso, con estos cubos que se ven aquí, donde coloco uno de estos cubos, lo que hago es que no se vea nada de lo que hay dentro, no aparezca en el tour. Entonces no me interesa esas partes y lo voy recortando. Aquí puedo ir quitándole puntos, aquí puedo también hacer toda la distribución, puedo poner las etiquetas, poner nombres a cada zona, ¿vale? Cuando estoy en esta parte de aquí de etiquetas, realmente lo que estoy es, ¿vale? Por ejemplo, cuando voy aquí a las etiquetas, lo que estoy es poniendo nombres a las diferentes zonas para interpretarlas, para a la hora de navegar saber dónde estoy. Todo esto lo voy haciendo en la predicción. Y luego, esto, una vez que lo tengo así, que lo defino, que lo dejo todo como quiero, voy a esta parte de aquí que es donde le doy ese multimedia, ese menú que veíamos con esas etiquetas, con todos los enlaces, esto lo hago aquí. Tengo todas estas herramientas. Empiezo desde el decidir qué idiomas va a tener, desde cómo va a ser la portada, desde cómo va a ser el logo y dónde va a estar, o si va a haber un logo para cada idioma, la música que le voy a poner, si quiero un minimapa, cómo va a ser el menú de colores y tal. Y en esta parte de aquí le empiezo a meter, pues que quiero ponerle una cortinilla de entrada para que salte nada más que inicie, el menú, todos los contenidos con todos los idiomas, ¿vale? Aquí voy poniendo los contenidos del menú. Tengo también el espacio para generar las etiquetas. Las etiquetas se van creando aquí, aquí le voy metiendo el contenido, que realmente lo que hago es meterlas en español y esto es ya un traductor, ¿vale? Y luego lo voy traduciendo al resto de idiomas. Aquí puedo anular escaneos, o sea, decir, estos que aparecen aquí son sitios que he anulado donde no se puede estar. Esta parte de aquí está cerrada en la visita real, entonces lo que hago es cerrarla también en la visita virtual, porque es donde están los científicos pues, restaurando piezas. Y se anula. Entonces los borro, los quito de aquí, les digo que anular en la visita y entonces en la visita, aunque tú veas el dibujo, no vas a poder entrar ahí a visitar. Todo esto es
lo que me permite llegar a que esto sea tal que así, a este resultado final. Todo aquello que veíamos del logo, la cortinilla de entrada, el menú, la música, todas las herramientas que lleva incorporadas, todas aquellas etiquetas, todos los enlaces directos para ir a cada zona, ¿vale? Hacer una, vamos a decir, como una visita súper rápida o que quieres ver algo directamente. Todo esto vino dando estos pasos. Primero la parte donde limpio, la parte donde lo convierto en un tour virtual ya con y aquí ya está el resultado final, que es el que se va a publicar. ¿Vale? Este está aún sin publicar, o sea que todavía está en el horno. Seguimos metiendo etiquetas, siguen pasando mi información, pero bueno, este ya podéis dar un primer vistazo de cómo se navega por el tour, cómo puedo hacer zoom, acercarme, puedo leer incluso las etiquetas. Este, por ejemplo, es el del Castro del Chao de San Martín, en Grandas de Salime. Vuelvo a hacer zoom y vuelvo a caminar y estoy visitándolo y aquí me voy acercando, ¿vale? Y puedo ver, replicar la experiencia de estar en el museo, que eso es lo que intentamos. Y esto es ya lo que llamamos un gemelo digital interactivo. Y aquí ya llegamos un poco al final de todo el proceso para que veáis cómo queda, después de pasar por todos los pasos preceptivos. Bueno, creo que podemos ya dar por concluido y dejo abierto para todas las preguntas, consultas que quieran hacerme. Os ponéis en contacto con Jorge o bien si me localizáis por mi página web y encantado de atenderos. Sí, muchas gracias, Fran. Yo tengo ahí un par de preguntas. Nosotros, bueno, nosotros trabajamos en un entorno rural, básicamente. O sea, quiero Sí, decir, nuestros proyectos, nuestras actividades, sí que tenemos un proyecto, por ejemplo, que estamos trabajando con artesanos, que sí vamos a hacer, por ejemplo, algún tour virtual sencillo por sus estudios, ¿no? Para incorporarlos en eh, una especie de base de datos que se desarrolla dentro del sí. proyecto, etcétera. Entonces, tanto desde el punto de vista de la perspectiva de lo que es turismo cultural, como desde la perspectiva de alguien, yo qué sé, pues que tenga un negocio y quiera sacarle partido a este tipo de herramientas, eh, ¿qué recomendarías? Es decir, dentro de todo lo que hay, evidentemente, pues hay hardware, hay software, desde cosas sencillas hasta ultra caras, pero desde la perspectiva de pues, eso, pues entidades que Pues sean más allá de entidades locales, ayuntamientos o cosas de estas que sí que tengan, por ejemplo, dispongan de fondos para apoyar esto. Si alguien quisiera empezar, ¿por dónde recomendarías o qué tipo de yo inversores? recomendaría cosas más sencillitas que esto, que es más complejo. Ya estamos hablando de una tecnología de escáneres láser, estamos hablando de cosas ya un poco. Yo recomendaría simplemente con una cámara 360 que es accesible, que las hay en el mercado, que tienen un coste inferior normalmente a los 1.000 euros o por ahí. Con una cámara 360. Con una cámara 360 puedes grabarte un buen vídeo 360, con lo cual tú podrías estar filmando un artesano y estar viéndose en el entorno 360 grados y tal. Se podría hacer una especie de videoblog o algo así, muy, muy cuco, muy sencillo y muy fácil de trabajar. O podrías hacer ese tour con fotografía. Yo lo haría en vídeo. Yo si, por ejemplo, tuviese que hacer lo que llaman patrimonio inmaterial, que es eso, artesanos y todo eso, en un proyecto que estuve hace tiempo, la propuesta eran vídeos. Eran vídeos de 360 donde se vea el proceso, donde vayas dando explicaciones y tal, porque luego el vídeo 360 puedes hacerlo interactivo. Hay un programa que se llama 3D Vista que nos permite luego meter ese vídeo y crear etiquetas, meterle contenido adicional, poder jugar un poco con él. Y entonces lo enriqueces, partiendo de un material que es fresco, que es sencillo de obtener,
luego tenemos también la posibilidad de editarlo de una manera que más o menos, vamos a decir, sencilla, que no tiene una curva de aprendizaje brutal. Mi recomendación para cosas de estas, trabajaría en esa línea. Una Ujú. cámara 360, que además ahora son fenomenales, porque incluso por ejemplo, la nueva de Insta, la X5, te graba hasta en 8K, con lo cual tienes una calidad tal. La forma de editar el vídeo 360 es también muy sencillo y te permite la versatilidad de que cuando tú grabas un clip en 360, el plano siempre es general, siempre te lo ve todo. Con lo cual, a la hora de no tienes que estar tan centrado en verte mirando al artesano, no, porque directamente con la filmación que haces, puedes estar en un momento enfocando la cara y luego cuando lo editas, giras para abajo un poco el ángulo en la edición y estás viendo lo que hace el artesano con las manos y puedes estar cambiando de planos continuamente. Es muy fácil de trabajar, mucho menos complejo y yo empezaría por ahí. Ujú. Vale. Y Igual luego que, otra por pregunta. ejemplo, Sí. para un pequeño negocio, pues lo mismo. Foto 360, se hace un montaje tipo como lo que hace el Google, lo que hacía Google, las visitas estas de Google. Eso lo hacen con fotos 360. Son 4 fotos 360 con un programa de estos, como os recomiendo, 3 de vista, lo que dices es, tú lo que haces es de ponerle un enlace interactivo que cuando pinche aquí me voy al otro panorama. A ti te parece que estás trasladándote como si fueses caminando, pero realmente lo que estás yendo es de un panorama hacia otro. Si colocas las fotos no muy lejos, la sensación al trasladarte es menor. Entonces parece que vas caminando. Es un engaño visual que hacemos. Muy bien. Y luego otra pregunta que tengo es el tema de la usabilidad, es decir, ahí presentas a veces, yo qué sé, pues por ejemplo lo de Llanes, ¿no? Que decías, pues para que la gente vaya por la ruta y vea hacia dónde se tiene que dirigir, etcétera. Luego eso desde el punto de vista práctico, ¿cómo es? Porque claro, A ver, una cosa es que tú tengas que entrar en un link web para sí, poder tal, que es un poco coñazo. Y otra cosa es que, claro, si todas las veces que quieres hacer algo de esto lleva unido a que te tengas que instalar una app donde, entonces, no, aquí este es formato web y está pensado para escanear con un código QR. Tú escaneas un código QR, te genera el link y entonces lo que tienes es una web GL. ¿Qué pasa? Es un formato diferente en el aspecto de que eso, en el momento que te eliminas el link, eliminaste todo rastro de lo que tenías. Y se pueden poner puntos o códigos QR en todos los puntos del que tú quieras. También tienes la opción, en la mayoría de estas aplicaciones, lo que te permiten es que puedes descargarte la ruta física. O sea, puedes descargarte todo el contenido y tal, utilizarlo y cuando dejes de tal, borras el archivo y listo, ¿vale? Se pueden hacer las dos opciones. Normalmente yo estas cosas las recomiendo con códigos QR. ¿Por qué? Porque el código QR te permite apuntar a una parte del recorrido que te interese, no el recorrido entero. Pero que estando en esa parte también puedas tú, si quieres, hacer más. ¿Vale? O sea, a ver si me entiendes. Yo, por ejemplo, en cualquiera de estos recorridos puedo sacar lo que se llama la URL exclusiva. O sea, si estoy mirando, por ejemplo, esta vitrina, no sé qué y tal, puedo sacar esa URL exclusiva y si yo la vinculo a un código QR, cuando leas ese código QR vas a aparecer no en la entrada del tour virtual, que es la clásica que tienes, no, vas a aparecer donde esa vitrina. Eso lo podemos hacer con cualquier cosa. Una vez que lo tenemos metido en una web, que lo tenemos metido en un servidor, cada panorama, cada posición, cada ángulo y tal, tiene su URL exclusiva. Y eso lo podemos vincular a un código QR y eso lo hace muy dinámico. ¿Por qué? Porque si yo lo que quiero es que veas, yo qué sé, la foto donde estoy, donde la fuente, en la orientación del camino, podría tener un código QR ahí que lo escaneas. Entonces ahí usas y tiras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Saco ahí, me salga la foto 360, me da la orientación y pista. Que me lo quiero llevar la ruta completa desde que inicio la ruta, el código QR al inicio de la ruta y tal. Te da más versatilidad. ¿Por qué? Porque aunque tú tienes la URL exclusiva y estás en ese punto exclusivo, el resto de la carga, o sea, el resto del montaje está detrás. O sea, siempre puedes recurrir a él. ¿Vale? No es como una aplicación, que es lo que dices tú, que es un poco. Y hoy en día son muy reticentes a tener aplicaciones en casi todos los sitios, ¿eh?
Son caras de mantener, son difíciles, luego hay que actualizarlas, cada vez que se actualiza el idioma, no sé qué, o sea, que hacen actualizar, tienes que acaban cayéndose, requieren una potencia de datos bastante grande, en muchos casos, bueno, tienes una serie de dificultades que con las apps y que la gente es reticente, lleva el móvil tantas aplicaciones que muchas veces descargar de otra más no quieren, tiene que llamarles mucho la atención. Ujú. Y una app es rentable cuando la descarga es masiva. Entonces, si tienes una descarga muy potente, si te la va a descargar mucha gente, sí es interesante la relación coste que tiene crear esa app. Es verdad que esto es un paradigma. Hoy en día se pueden crear apps con IA, con el bytecoding que se llama, que es una parte de la IA generativa, que puedes crear aplicaciones muy sencillitas, muy funcionales y muy buenas, muy rápido y muy barato. Esa evolución quiero verla, porque puede ser una salvación para todos, pero estamos siempre con lo mismo. Tienes que descargarte la aplicación, instalarla, no sé qué. No sé cuándo. Yo prefiero más el empoderamiento del visitante, que el visitante decida cómo quiere visitar las cosas, qué quiere ver. Claro, tú, por ejemplo, imagínate, tú tienes una iglesia románica en tu zona, pero que está siempre cerrada. La gente no la puede visitar. Pues está siempre cerrada porque no hay medios, no hay personal. El cura atiende 20 iglesias y pasa un día por ahí y las visitantes la ven por fuera, dicen, "Oye, ¿cómo será por dentro? ¿Cómo código QR afuera? Con una plaquita cogen y por lo menos hacen la visita virtual. Está decidiendo cómo quiere visitar, cuándo y cómo. Tú le estás dando medios. Entonces, hay que tener un montón de cosas que se pueden hacer en estos temas. Lo que hay que buscar es eso, la practicidad y la sostenibilidad en el tiempo, claro. O sea que de momento no ves otra alternativa a lo que es el uso de códigos QR. Yo básicamente, bueno, lo que visitas es o algo visual que ves allí, es decir, tú vas a un museo y ves una pantalla, por ejemplo, donde tú ves un vídeo, una reconstrucción o algo así, que eso Sí, es claro. cualquier visitante lo puede ver, etcétera. O si no, pues a través de códigos QR, ¿no? Las audioguías y todo eso, incluso muchas de ellas, pues se utilizan. ¿No ves una Es, alternativa a futuro que pueda a suplantar? ver, van a salir muchas cosas, ¿eh? Tú ten en cuenta que yo, por ejemplo, estos gemelos digitales, yo puedo introducir realidad aumentada sin tener una aplicación de realidad aumentada. O sea, por ponerte un ejemplo, yo puedo ponerte que... Vamos al ejemplo de la iglesia de antes, ¿no? Y esa iglesia de antes, tú imagínate que te pongo ese código QR, porque normalmente tienes que lanzar desde algún lado la aplicación, o bien el aplicativo, vamos, el montaje. Vale, yo imagínate, vamos a poner un sitio ahí, una iglesia, no, vamos a poner algo de la zona, el Palacio de Mon, por ejemplo, que ahora mismo estoy precisamente preparando un proyecto para ellos. Yo escaneo el palacio y entonces lo que tengo es el modelo 3D, ¿no? Tengo el modelo 3D. Y digo, voy a hacerle realidad aumentada. Y voy a poner que tú cuando vayas a entrar al Palacio de Mon, escanees un código QR y te va a lanzar el gemelo digital. Pero, ojo, en el móvil lo que te va a aparecer es una especie de línea de puntos que te va a permitir, tú le dices, quiero ir a la sala, yo qué sé, del herrero, ¿no? Porque tú vas a tener un menú que dice sala de herrero y te van a aparecer unos puntitos que te llevan hasta la sala de herrero y te guían. Y automáticamente cuando llegas a la sala de herrero, en tu móvil se te despliega un contenido con un audio que empieza a hablarte o te aparece un herrero en el móvil explicándote y tal. Y tú estás dentro de la sala y estás viendo un herrero que está superpuesto en la imagen de la sala hablando contigo. Claro, eso lo podemos hacer. Eso lo podemos hacer. Eso son implementaciones que se pueden hacer. ¿Por qué? ¿Cómo utiliza el gemelo digital esta tecnología? Pues en ese caso la utiliza para reconocer el espacio. Tú cuando escaneas el código QR, él, eh, vamos, en la aplicación lo que reconoce es que estás en el sitio que está escaneado y a partir de ahí lo que te empieza a meter es lo que le metiste de elementos que quieres mostrar, te van apareciendo. Y te van apareciendo desde un motor funcionando, desde no sé qué, si es en un museo y tal. Eso sí, 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 se puede hacer. Podemos hacer cada proyecto tiene su propia personalidad. ¿Qué pasa? Que todo lo que es tecnología, todo lo que son, todo esto está en nube. Tienes que lanzarlo desde algún lado. Entonces, código QR, aplicación, llámalo X, de alguna forma tienes que lanzarlo. O una pantalla, normalmente te suelen poner una pantalla táctil, interpretación. Ahora mismo en muchos sitios te ponen ya las gafas de realidad virtual, pero con las gafas de realidad lo mismo. Tienes que cargarle el contenido dentro. O sea, que al final está siempre un poco
sujeto a que de alguna forma lo tenemos que lanzar. ¿Por qué ahora tanto lo de los códigos QR? Para evitar las aplicaciones. Escaneas el código QR, disfrutas la experiencia. Si quieres, te llevas el código QR, o sea, el enlace lo guardas, o si quieres, se destruye, lo destruyes, no pasa nada. Ahí no tienes que guardar nada en el móvil y tal. Por eso se están utilizando todos por la versatilidad que te da. Y porque haces lo que quieres, cuando tú quieres y como quieres. Las aplicaciones al final, tú si te fijas, la mayoría de ellas estaban enfocadas a recabar datos. Todos te hacían rellenar algún dato, todos te hacían un tal. Era una forma de recabar datos. Ujú. Esa es su función, si no, ¿cómo se sostiene? Sí, no, es Claro, al lo final, interesante es quiero eso. decir, el 90% de las aplicaciones que, bueno, o más, eran inservibles en el sentido de que era para una cosa muy específica y hoy en día nadie se va a instalar aplicaciones de ese tipo. O sea, tiene que ser algo que vayas a utilizar en tu día a día y no vas a andar instalando y desinstalando cada vez, con lo cual... Y luego los costes son mucho más. Todas estas tecnologías que he estado hablando, lo que están es democratizando la digitalización. ¿Por qué? Cada vez trabajamos más rápido, cada vez tenemos equipos que hacen las cosas mucho más rápido, mucho más fácil, con lo cual podemos hacer muchas más cosas con menos dinero. O sea, con presupuestos muy limitados puedes hacer cosas muy buenas y grandes. Eh, ¿Por qué? La tecnología nos está ayudando a eso. Y podemos hacer cosas muy chulas. Yo estoy ahora haciendo unas recreaciones históricas, basándome en fotos en blanco y negro, para el teleférico de Grandas de Salim, el que iba desde la costa hasta Grandas, hasta La Paz Ciega. Estuve haciendo unas pruebas para allí, para la comarca de Navia. Hicimos unas pruebas simplemente con una foto, y de una foto en blanco y negro he hecho que el teleférico funcione, que el camión que estaba abajo venga hacia mí y sientas el ruido del camión. Tal. O sea, todas estas herramientas nos permiten hacer muchas cosas. Le doy vida. He puesto también para Tito Bustillo, pues con una imagen que hice del 360 de la cueva de Tito Bustillo, he metido allí un prehistórico pintando el caballo aquel, cómo estaba pintándolo, cómo lo está haciendo y tal. Eso es lo que nos permite la tecnología, avanzar en ese tipo de soluciones. Lógicamente, eso antes era la rehostia de caro, y hoy en día se hace por cantidades que son asumibles para sitios pequeños. La mayoría de los proyectos digitales antiguamente, ningún ayuntamiento pequeño podía tener esas cosas. Y los grandes muy pocos. Ujú. Y hoy en día lo ves en todos los lados. Hoy en día ves tecnología, ves aplicaciones, ves avatares digitales creados por inteligencia artificial, ves gemelos, ves no sé. En todos los sitios ya se democratiza. Y luego que lo que me comentabas, para sitios donde los recursos son muy pequeños, sobre todo lo que estás hablando de la industria local o los expertos, o vamos a decir, vamos a llamar expertos locales, gente que tenga curiosidad. Mira, allí si por ejemplo tenéis un perfil de un desarrollador web o alguien que edite vídeo o todo eso, lo que le acabo de comentar de hacer un pequeño vídeo 360 y hacerlo interactivo, con poco que investigue, se meta en YouTube, vea 4 tutoriales, lo va a hacer. Ujú. Yo aprendo más en tutoriales y en cosas de esas. Aprendí ahí. Yo aprendí de americanos, de israelitas, australianos, viendo gente que era muy buena, sobre todo del mercado anglosajón, porque van muy por delante de nosotros, y aprendías hasta que me he puesto un poco a su nivel en ciertos aspectos, ¿no? Pero aprendí de muchos. Y luego lo que aprendes tú por tu cuenta y lo que desarrollas tú por tu cuenta. Pero yo les recomiendo empezar por cositas de estas más centradas y pequeñitas. Ujú. Bien, pues bueno, esperamos que sirva a la gente, que haya gente que si está metida, pues que vaya un paso más allá y otra gente pues que se anime a introducirse en el mundo, que yo creo que no es solamente por el hecho de que es algo interesante, sino porque, bueno, es el futuro. Lo quiera Sí, la está gente o ahí. no, está ahí y lo que hay que hacer es aprovecharlo y sacarle el partido y el beneficio que cada uno pueda. Muy bien, Sí, pues sí. y además para zonas como la vuestra son herramientas fundamentales. Puedes trabajar desde casa, puedes hacerlo en casa y podéis crear contenidos, podéis crear muchas cosas con poco, vamos a decir, poca inversión, un conocimiento, una curva de aprendizaje más o menos aceptable y asequible,
y sobre todo, imaginación al poder. Ahí cualquier chaval que tengáis allí, que tenga un poco de curiosidad por esto, a poco que investigue y tal, es que en 6 meses está haciendo cosas increíbles. Ujú. Pueden hacer cosas muy bonitas. No, no, yo Muy los bien. animo. Tomamos nota. Sí, sí, nosotros muchas veces es por falta de tiempo, no por falta de interés. A mí particularmente todo lo que son las aplicaciones digitales, o sea, tecnologías, etcétera, me parece fascinante. Y de alguna manera, pues intentaremos, y incluso ya estaremos en contacto por el tema este que no, que desconocía de lo del teleférico de Salime. Ya te contactaré porque nosotros, bueno, está el teleférico este de Tormaleo, que queremos hacer alguna cosa con ello y a ver qué se puede hacer, a ver si hay manera de sacar algo adelante. Bueno, Sí, a pues ver, en todas estas cosas siempre se puede hacer algo, siempre se puede sacar algún proyecto que encaja en todos los sentidos. Vamos a ir hasta las 3 Bs incluido, también se puede coger. perfecto. Muy bien, pues nada, Fran, muchísimas gracias. Vamos a compartir, si te parece bien, este vídeo, bueno, Sí, pues en redes sociales y con la gente que pueda estar interesada para que se puedan poner en contacto contigo si tienen alguna duda o quieren desarrollar algún proyecto. Y nada, seguimos en contacto. encantado. Yo en Muy lo que bien. pueda ayudar, que no duden en contactar conmigo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Venga, un saludo a todos. Un saludo, hasta luego, hasta luego. Hasta luego.